En este video vamos a hablar de cuándo va a salir 2 Floor 3 y una fecha estimada para el Floor 3, además de futuros eventos que ven muy épico para Doors. Así que deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal. Ahora sí, comenzamos. Pero la meta del día de hoy son 2000 likes, así que bueno, veamos, deja tu like. Como sabemos, 2 Floor 2 ha sido toda una sensación. Nunca nos esperaríamos que este nuevo piso sea tal cual el más complicado que tenemos hasta la fecha. E incluso si lo comparamos con el Doors Super Hard Mode, Floor 2 al principio era casi imposible de jugar. Solo unos cuantos afortunados con sus partidas con suerte y algo de proeza se lo han llegado a pasar. Pero lo bueno que metieron la nueva actualización que hizo que sea más tranquilo el Floor 2. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuándo será el Floor 3? ¿Y este será el último piso? Pues mira, todas las redes sociales de ambos creadores nos han soltado varias informaciones que nos iluminan los ojos. Pues uno de los tweets que tenemos acerca de Floor 3 y más pisos es de este usuario que está preguntando si el Floor 3 va a terminar siendo el piso final, ya que ha habido muchos rumores o especulaciones acerca del piso 3, que si va a ser el final de todos. Y se preguntaba esto mismo, a lo que él le responde de manera rápida y directa el Splash y dice que no será el único piso que habrá, y esto confirma cosas muy buenas que después veremos también. Pero de las principales es el hecho de que vamos a tener muchas actualizaciones a futuro relacionados a pisos, a flores, y que cada uno será diferente. De hecho, se ha empezado a hacer teorías de que el nuevo Floor 3 se llamará The Castle, el castillo, y que va a estar ambientado en lo medieval, en los castillos, con nuevos bosses, todo increíble. Ya que al final de Floor 2, spoiler para los que no se lo han pasado, una puerta gigantesca, y por lo que tenemos ya un pequeño adelanto de lo que puede ser el siguiente Floor 3. Algo muy interesante es que si utilizamos unos cuantos trucos podemos estar adentro de este castillo, donde podemos saber unas cosas interesantes, y es que podemos ver que cuando vamos debajo del castillo hay una puerta que dice 201, que es la misma clase de puertas que tenemos en el sitio de las alcantarillas del Floor 2. Algo bastante bueno que nos confirma que esto se lleva trabajando desde hace tiempo, y los creadores han adelantado trabajo para que la actualización llegue mucho más rápido. De hecho, un usuario de Twitter también le pregunta a Redibles justamente esto, que cuando el piso 3, cuando va a salir, y lo que le responde es bastante bueno y positivo, y es que dejando las bromas de lado, el piso 3 será mucho más rápido, porque gran parte de esta actualización fue trabajar desde cero el Doors en general. Todos los códigos, animaciones, todos los spawners se los hicieron desde cero, y además de modelo de la actualización y en cuestiones legales también, lo que significa que todo esto está configurado mucho más rápido para que se desarrollen nuevas actualizaciones mucho más fácil y rápido. O sea que reescribieron mucho el juego desde cero, lo que comenta Redibles, porque el Doors que tenemos actualmente está creado justamente para eso, para que las futuras actualizaciones sean mucho más fácil de desarrollar en un futuro. Y es que la verdad, los gráficos, las animaciones, todo es completamente nuevo y parece que ni siquiera es parte de Roblox. Es un juego completamente fantástico. Por otra parte, si vamos para abajo, tenemos estas entidades que es el Sig y el Rumble, pero de una forma más poderosa, dándonos una confirmación de que vamos a verlos también en el Floor 3 como entidades épicas. Pero no es todo, y es que las personas que testaron ya el Floor 3, sí, ya hay avances importantes con el Floor 3, comentan que será mucho más complicado que todos los pisos que hemos jugado actualmente, por lo que debemos de prepararnos para lo que nos venga. Pero ¿cuáles son estas nuevas entidades? En un tweet, una persona le pregunta al Splash que si habrán más entidades que aún no han sido reveladas y que no los han mostrado aún, y responde que sí, que hay más entidades pero que no las quiere mostrar, pues en algún futuro se llegan a utilizar en otras actualizaciones, por lo que muchas entidades o modelos que han sido filtradas anteriormente podrán ser utilizadas para el Floor 3, por lo que prepárense para muchas entidades nuevas en el Floor 3 y que seguramente estarán muy difíciles. Pero ¿cuáles son estas entidades del Floor 3? No todas las han mostrado, pero tenemos estas, que ya he hablado en un short hace un tiempo. Estas son las nuevas entidades que están confirmadas para el piso 2 de Doors. The Groundskeeper es un espantapájaros que tiene una guadaña y da bastante miedo. A lo mejor puede volar. ¿Tú qué piensas? Después tenemos a The Horse, que es un caballo que a lo mejor nos apoya para pasarnos este piso 2, o a lo mejor es malo. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sígueme para más información de Doors. Por otra parte, también tenemos que van a actualizar el backdoor, y es que un usuario en Twitter también acaba de poner que se van a ampliar la puerta trasera, o sea el backdoor, a un piso completo, o sea de 100 puertas y 2 jefes, como lo que tenemos en el Doors en el piso 1 y en el piso 2. Y respondió el Splash que 2 voces es una locura, pero que van a tocar un poquito el backdoor para que sea diferente y más entretenido. Entonces pues bueno, también se ven actualizaciones muy padres dentro del backdoor, o sea una actualización en todo sentido. Y también viene entrelazado de que van a actualizar el de Mines Plus Update y ahora también el backdoor. Entonces sí, va a haber muchísimo contenido en un futuro.
Y ahora algo bastante importante que tenemos que saber es que alguien le preguntó a El Splash que si muy pronto iba a haber una actualización grande para The Mines, refiriéndose a ella como The Mines Plus Update, así como el de Doors Plus Update, que es una actualización que habían sacado hace tiempo después de Doors, que fue la más grande antes. A lo que El Splash respondió que van a haber actualizaciones definitivamente muy pronto. Tal vez veamos nuevas cosas dentro de Mines, más entidades o cuartos nuevos que aún no hemos visto aún, y están en secreto dentro de los archivos de los creadores, pero espero que no esté tan difícil. Pero ahora vamos con lo más sorprendente que tenemos en las futuras actualizaciones de Doors, y es que una persona pregunta que si después de trabajar en la actualización de The Mines iba a haber una participación en el nuevo evento de Halloween en Roblox, porque recordemos que habrá uno muy pronto, a lo que el creador de Splash respondió contundentemente diciendo que lamentablemente no iba a haber un evento de Halloween dentro de Doors, ya que no estará en su casa gran parte de este mes y el próximo también, y que honestamente no necesita más estrés de trabajo, ya que todo este evento tiene una fecha límite y seguramente la actualización de The Mines fue bastante tardada y llena de mucho trabajo. Y además de que criticó el hecho de que a algunas personas no les gustan los eventos de Roblox y que no tienen buenas ideas para el próximo que vendría de Halloween. Pero lo que no sabíamos es que hace unos días se acaba de filtrar el hecho de que Doors actualmente está preparando una actualización con otro juego. Entonces el Splash mintió un poco. Es un juego que se llama Tales of Tanorio y es un juego completamente diferente a lo que es Doors, cosa que nadie se esperaba. Entonces dicen que están muy entusiasmados de colaborar con Doors Roblox para su próximo evento de Halloween, además de nuestro evento habitual de Halloween, y que seguramente vamos a disfrutar mucho, ya que será un minijuego inspirado de Doors en el juego de Tales of Tanorio. Este evento va a tener cosas nuevas como entidades de Doors con reskins de Tanorios, que son personajes del juego de Tales. También habrá nuevas apariencias con temática de Halloween, nuevos Tanorios y muchas cosas más. Así que si eres un gran fan de estos juegos, pues espérate una gran colaboración y actualización dentro de estos juegos. Todo este evento se va a desarrollar durante todo el evento de Halloween y también va a incluir muchas skins nuevas, y que estemos atentos a cuando vaya a salir su fecha. De hecho, aquí les tengo algunos sneak peeks que se ven bastante épicos. Si bien, por ejemplo, tenemos esta donde se ve una linterna nueva, una cantidad de invents en su respectivo inventario, como si fueran pociones, linternas, llaves, y también un lugar como si fuera una mansión con los armarios alrededor. Y se ve bastantes cosas que seguramente nos darán miedo y diversión a la vez. Y acá hay otra donde podemos ver una vela con un personaje de Tales y como si estuviéramos en unas cavernas, por lo que se ve muy trabajado con todo detallado. Y esperemos que esa vela sirva de algo como la de Doors normal. Así que prepárense para grandes cosas que vienen a Doors muy pronto. Ya por último, uno se le acaba de poner si las Subnobs, o sea las monedas del juego, van a servir en un futuro para algo más, que según estarían en la tienda del juego. Y respondió Redibles que sí, que eso actualmente está en sus planes de actualización para el futuro muy cercano. Entonces pues bueno, a lo mejor tendremos una actualización en 1 o 2 meses. Y por la gente que les gustan los UGCs también se viene algo muy pronto, así que pues bueno, ahora unos Robux para comprártelo y que tu skin se vea muy guapa. Y cualquier cosa aquí la tendrán en el canal, que es el mejor canal de Doors aquí en español. Muchas gracias por el apoyo y espérense muchos videos más seguido y contenido increíble. Así que deja tu hermoso like y suscríbete para ver aquí el mejor contenido de Doors en este canal. Así que bueno, un saludo y hasta el siguiente video o directo. Adiós.